entonces? Acá estamos, profe. Bien, entonces vamos a ver, avísenme por favor si se está viendo correctamente. Sí, profe, todo bien. Sí, se ve Sí, perfecto. profesor. Bien, entonces vamos a analizar cómo vamos a tratar de resolver el problema que se está planteando. Vamos a tratar de utilizar las tablas entonces de la norma así, para calcular este mecanismo. Dice datos de transmisión de potencia de cadena a realizar sobre una cinta transportadora accionada mediante un motor eléctrico. Entonces esta es la configuración que tenemos la cinta, tenemos el motor eléctrico, ¿sí? Y tenemos entonces una configuración de piñón y corona. Y tenemos los datos que son la potencia disponible del motor eléctrico, son 7 HP y medio, la velocidad de rotación del piñón, 300 RPM, la velocidad de rotación de la corona, que es la que se desea. Por lo tanto, tendremos una relación de transmisión entre el motor y la corona. Y la distancia entre centro aproximada que uno pretende para este mecanismo, que es la distancia básicamente del eje de rotación del motor y el eje de rotación del rolo o el rodillo que constituye esa cinta transportadora. Bien, el servicio es con choques moderados. Entonces, por un lado tenemos ya identificado la fuente de poder como un motor eléctrico y por otro lado sabemos que esa cinta transportadora que va a llevar puede ser áridos o puede ser algún tipo de elemento o producto comercial, se pueden incorporar con choques moderados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos analizar para comenzar a resolver nuestro problema? Bueno, una de las características principales es la relación de transmisión que debemos cumplir. Si no cumplimos con la relación de transmisión, no estamos cumpliendo con el objetivo de poder utilizar la cinta transportadora a una determinada velocidad. Entonces tenemos que cumplir con esa relación de transmisión y para hacerlo nosotros podemos plantear las velocidades medias del piñón y de la corona. ¿Por qué las velocidades medias? Porque la cadena, al ser utilizada o estar funcionando, la cadena tiene que incorporarse a cada una de las ruedas con esa velocidad media, igual. Por lo tanto, de reemplazar las fórmulas que vimos anteriormente, tenemos esa igualdad del número de piñón, el número de dientes del piñón, por el paso por la RPM del piñón, va a ser igual entonces al de la corona, el paso y el número de dientes de la corona. De esa simplificación, de simplificar todos los valores que permanecen constantes, tenemos entonces el número de piñón por el número de dientes de piñón por las RPM del piñón es igual al número de corona, el número de dientes de corona por el número de RPM de la corona. Y de ahí entonces podemos decir que si utilizamos el número de dientes de la rueda impulsora de 20 y la conducida 30, vamos a cumplir la misma fracción que tenemos, fíjense, al despejar y pasar el número de piñones sobre corona, vamos a tener la misma fracción. O sea, 2/3, básicamente, en cada lado. Y estamos proponiendo ese número de dientes. ¿Podemos proponer otro número de dientes? También, ¿sí? Siempre que cumplan la relación de transmisión. Esto lo hacemos de forma obvia para que sea fácil interpretar de dónde salen esos números de rueda impulsora y conducida. Entonces, con ese punto ya estamos cumpliendo la relación de transmisión, se cumple la igualdad, y ahora nos vamos a enfocar, ya que sabemos la relación de transmisión y sabemos los números de dientes en el piñón y la corona para cumplirla, tenemos que enfocarnos en la potencia, la potencia que vamos a transmitir, ¿sí? O la potencia que disponemos del motor y que va a ser transmitida de un árbol al otro. Pero esta potencia que disponemos está afectada ¿por qué cosa? Por el factor de servicio. Entonces, se determina la potencia de diseño.
La potencia de diseño no es otra cosa que la potencia que tenemos disponible por el factor de servicio. La potencia del motor es 7 HP y medio, la cual es afectada por el factor de servicio de la tabla 1, correspondiente a un trabajo con choques moderados en la carga, por lo que vamos a tratar de buscar el factor que corresponde. Bueno, si nos volvemos a la tabla, tenemos un motor eléctrico y que tenemos choque moderado. Por lo tanto, en la intersección de estos dos valores tenemos 1,3. Y ese es el factor que está afectando 1,3 por los 7 HP y medio. Por lo tanto, al multiplicarlos nos queda un valor de potencia de diseño, o sea, con la que vamos a realizar el diseño, de 9,75 HP. Esa es la potencia mínima que requerimos transmitir. Después de ahí podemos elevarnos un poquito, pero si nos elevamos demasiado vamos a penalizar el diseño con un diseño claro, porque cada vez que elevamos el número de cadena ANSI es más costoso. Es más costosa. Entonces tenemos que jugar con un equilibrio de estar cerca del valor que nosotros queremos transmitir. Poner un factor de seguridad en este ámbito es algo que no garantiza como en valores mucho más acotados, digamos, como el cálculo estructural y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, la tabla da una tentativa de 15.000 horas, tiene que ver mucho también con el mantenimiento y demás. A lo mejor nosotros podemos poner un factor de seguridad de 2 y no estamos contemplando otra cuestión y se va a degradar la otra cuestión en cuanto a ambiental, digamos. O sea que no nos asegura mucho un factor de seguridad sobre este valor. Por supuesto que si ponemos el doble, sí, vamos a tener esa expectativa de vida que a lo mejor pueda durar un poco más, pero los cálculos están hechos para 15.000 horas de uso de las cadenas, y por más que las hagamos trabajar a una potencia muy baja, seguramente van a durar un poco más, pero no es la idea. Hay que tratar de sacar el óptimo para las 15.000 horas, ¿sí? Y tener certeza con los ensayos que se han hecho en la norma. Bien. Eso lo digo porque, por ejemplo, en resolución de problemas, cuando tenemos que transmitir un HP, utilizan una cadena, en vez de acorde a esa potencia que estamos transmitiendo, ponen una cadena de un valor astronómico en cuanto a su capacidad y dicen, bueno, profesor, pero el mecanismo funciona, transmite. Sí, lo va a transmitir la potencia, pero a un precio muy elevado, con un mecanismo muy grande con respecto al otro. Entonces nosotros lo que necesitamos es tratar de hacer un dimensionamiento óptimo, de tratar de usar la cadena más pequeña, más liviana, menos costosa, menos voluminosa, pero que cumpla su función, para lo que fue diseñado el mecanismo. Bien, entonces vamos a ver dos tipos de elecciones, fíjense. Bien, para el primer caso tenemos una selección de una cadena ANSI número 50, la cual elegimos 3 cordones. ¿Por qué 3 cordones? Bueno, ya vamos a ver. Y tenemos que trabajar con una rueda impulsora de 20 dientes, porque ya la determinamos anteriormente, y a la velocidad de giro, 300 RPM, que está trabajando justo ese motor. Está en un punto particular de trabajo, los motores por corriente alterna y trifásicos están trabajando a otras, número de RPM, 1400 y pico, o variación, si tiene un variador, van a cambiar el número de RPM. Pero bueno, en este caso es un ejemplo, 300 RPM. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la capacidad que tiene esta cadena? Bueno, nos vamos a ir a la tabla y vamos a elegir esta cadena 50 en la condición de trabajo de RPM, que es la tabla de la norma que nos dice qué capacidad de transmisión de potencia tiene. Fíjense, velocidad de la rueda, 300 para 50, cadena tamaño ANSI 50, tenemos 3,61 HP, que transmite con una rueda de 17 dientes por una expectativa de 15.000 horas. Bien, pero ese valor está, potencia nominal de la cadena, la que leemos de la tabla, está afectado por los valores K1 y K2. Y K1 y K2 dependen de ¿qué?
Bueno, K1 depende de la corrección de dientes y K2 depende de los cordones. Entonces, el número de cordones. Entonces vamos a leer eso. Vamos a tratar de determinar el factor K1, que el factor K1 lo podemos leer para el número de dientes de una rueda impulsora de 20 de 1.18 y para K2 para 3 cordones 2,5. Y eso es lo que reemplazamos, ¿sí? Por lo tanto, acá sí hay un cambio, esto, para respetar el orden, tendría que venir el 1.8 a la izquierda y 2,5 a la derecha, porque estamos poniendo ese orden, ¿sí? Hay un pequeño cambiecito, pero ustedes los identifican bien. El 1.18 corresponde a la alteración menor, digamos, del número de dientes de 17 pasa a 20, y hay una multiplicación o un aumento de la capacidad de la cadena para transmitir los 3.61 HP, y hay un aumento bastante grande por aumentar a 3 cordones. Por lo tanto, esta configuración, con su potencia nominal de la cadena, de la tabla ANSI, más los dos factores por corrección de número de dientes y por torones o cordones, da una capacidad por 15.000 horas de 10,65 HP. ¿Y verifica qué cosa? Y verifica la potencia, que estamos bastante cerca, y verifica que es capaz de transmitir esa potencia por ese tiempo, ¿sí? Podemos elegir otra cadena con la consecuente, por eso hay muchas combinaciones. Ustedes pueden decir, bueno, la cadena ANSI 50 tiene determinado tamaño y tiene 3 cordones. Pero ¿qué pasa si aumento el tamaño de la cadena y bajo el número de cordones? A lo mejor tengo un beneficio económico. Lo que no sé es si cumple. Bueno, hacemos el mismo cálculo. Entonces, buscamos la potencia nominal en la tabla y corregimos por K1 y K2. Por lo tanto, ahí tenemos que, para 20 dientes va a seguir el mismo factor, y para la corrección de número de cordones va a alterarse a 1.7 porque lo tenemos acá. Lo que sí va a cambiar, al cambiar el tamaño de la cadena, va a cambiar la potencia que podemos transmitir, siempre a los 300 revoluciones, y va a tener 6,2 HP de capacidad de transmitir por 15.000 horas, ¿sí? Por lo tanto, hacemos los cálculos, reemplazamos y tiene 12.43. Está un poquito más alejado del valor de transmisión de HP, pero es una elección posible. Bien, lo que no incurriríamos en un error es si nosotros, por ejemplo, elegimos una cadena con una capacidad altísima, por ejemplo, no sé, una 200, acá, de una 200 de 193 HP. Está sobredimensionado por demás el mecanismo, sí, va a poder transmitirlo, pero no es un buen diseño, ¿sí? Se los aclaro porque eso ha sido motivo de discusiones de que no, que está bien, y no está bien. El concepto no está bien. Bien, entonces ese es el motivo. Hay que buscar, y se los voy a poner en los ejercicios del parcial, un diseño optimizado, buscando la solución óptima de distintos puntos de vista. Por ejemplo, puede haber limitaciones de espacio, lo cual ustedes tienen que saber qué implica usar 20 dientes en una rueda impulsora. Porque este 20, que ya lo han fijado antes, cambia si cambia el tamaño, este 20 dientes que está fijo, hace cambiar los tamaños de las ruedas catenaria utilizada, catenaria, en función del tamaño de la cadena. Fíjense, 50 y 60 tienen un paso diferente y por lo tanto determinan ruedas dentadas diferentes. A lo mejor en una moto, donde el piñón impulsor en ese caso tiene un espacio muy reducido, no podemos utilizar el que estamos deseando. Con la selección de número de dientes
para cumplir la relación de transmisión en esa moto. Entonces hay que analizar varios puntos, que son incluso el ancho de la cadena teniendo 1, 2 o 3 cordones también es una limitante. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que analizarlas, y la potencia también hay que regularla cerca de la potencia de diseño que tenemos. Bien. Profe, tengo una duda. Sí. Si sobredimensionáramos mucho la cadena, ¿no perderíamos también potencia por ser muy grande, robusta o lo que fuera? Bueno, seguramente, si tuviéramos una cadena muy grande, cuando quisiéramos acelerar, por ejemplo, tendríamos una limitación en cuanto a que acelerar toda esa masa implicaría una lentitud, ¿sí? Ser un poco más lento en alcanzar las velocidades. Entonces, también tiene limitaciones. Las cadenas en general, al tener más peso propio de la cadena y demás, todo lo que es fricciones se puede llegar a incrementar y tenemos pérdida. Una cadena, un cambio de una cadena entre un ANSI 25 y un ANSI 50 y capaz que no tenemos tanto, pero si tenemos una cadena mucho más grande, ahí empieza a haber problemas, ¿sí? Incluso, todo lo que es velocidades de operación, las vibraciones y demás, tenemos también nuestras limitaciones. Entonces, bueno, lo ideal es ajustarse a las características que estamos teniendo en la rueda. Fíjense que si estuviéramos operando 1000 RPM y queremos utilizar una cierta cadena, bueno, ya no tenemos valores para comparar. O sea, no es recomendable utilizar ese tamaño de cadena a esas velocidades. Entonces, hay que, para la potencia de diseño que hemos determinado, que es la potencia que queremos transmitir, más los factores, el factor de servicio que la está afectando, tenemos que elegir una cadena acorde a ese valor. Y vamos a tener una garantía de que vamos a cumplir la transmisión de potencia que queremos por 15.000 horas sin pagar sobreprecio a una cadena de mayor tamaño. No se olviden que acá en la facultad no se analiza en las materias minuciosamente los costos, pero el costo para un proyecto es muy importante, es fundamental, y entonces les puede o no hacer viable un proyecto. Por lo tanto, hay que tratar de reducirlo. No se dispone de dinero de forma infinita. Bueno, depende de qué país, pero eso es otra cuestión. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, una vez que ya hemos determinado la cadena que o sea, que cumple con todas las expectativas que teníamos, los requerimientos, podemos pasar a calcular el largo de esa cadena. Bien, entonces, al calcular el largo de esa cadena, vamos a tener la ecuación que habíamos visto anteriormente, que daba este polinomio de coeficientes constantes, donde todas las variables que se ven a la derecha del cociente del largo de la cadena sobre el paso, las conocemos. ¿Por qué? Porque ya hemos determinado el número de dientes de la rueda impulsora y la conducida, hemos determinado qué distancia entre centros queremos y hemos determinado la cadena que vamos a utilizar a esta altura, y eso nos da el paso. Fíjense que proponemos una distancia entre centros de 700 milímetros y que al elegir la cadena ANSI 50-3, ese guión especifica el número de cordones, nos da que vamos a la tabla a buscar la tabla ANSI para 50, nos da el valor en pulgadas y nos da el valor en milímetros, y por lo tanto podemos utilizar este valor en milímetros, que es el paso que nos está pidiendo esa fórmula. Bien, entonces con ese paso reemplazamos todo y nos da que la longitud
de la cadena sobre el paso tiene que dar un número fraccionario, el cual lo tenemos que volver entero, y lo podemos volver entero par o impar. Y ahí tenemos que decidir, si lo volvemos impar, vamos a tener que usar los medios casquillos, ¿eh? Y si lo volvemos par, simplemente vamos a poder unir un extremo de la cadena que tiene un eslabón interior y un extremo de la cadena que tiene un eslabón exterior por un perno. ¿Mm? Bien, dicho esto, entonces el número L sobre P hay que redondearlo. Nosotros lo redondeamos a 114, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que tenemos que cambiar nuestra distancia entre centros. ¿Eh? Eso es lo que tiene que ocurrir, para que el mecanismo quede con las distancias justas y que todo ese perímetro que tiene la cadena quede acorde con la tensión o sea, con la distancia, no con la tensión, con la distancia justa para el recorrido o el perímetro de la cadena. Entonces, bueno, reemplazamos ese valor, el L sobre P, y ahí nos queda un polinomio de segundo orden de coeficiente constante que ustedes lo saben resolver. Sacan el valor y no tenemos más problemas. Sí hay que aclarar, en función de los ejercicios que he visto en los parciales, que primero, si nosotros tenemos un cociente, ¿sí?, que nos da un valor fraccionario, ¿sí?, que redondeamos a un entero, puede ser redondearlo a un entero mayor, por lo cual si la distancia o esta cociente sube, estamos alargando la cadena, porque estamos haciendo mayor ese número, por lo tanto la distancia entre centros tiene que subir. Y si nosotros cortamos, o sea, redondeamos, perdón, este cociente, o sea, el valor fraccionario lo redondeamos a un entero menor, lo que va a ocurrir es que la distancia entre centros va a bajar. Primera cosa que hay que tener en cuenta cuando resolvemos. ¿Es coherente una de las raíces que saco? ¿Es coherente el valor? Bueno, si tomo un valor más grande que este, es muy probable que la distancia entre centros, para cumplir todo ese equilibrio en la ecuación, tenga que subir poco, porque estoy haciendo un cambio pequeño, por lo tanto la variación es pequeña. Y si lo bajo, bueno, tendrá que bajar del ideal que yo propuse. Esto es una fuente de errores muy grande en los ejercicios. Se propone un valor entero y resulta que la distancia entre centros se multiplica por 3 o se aumenta el número y baja la mitad la distancia entre centros, por lo cual son errores de cálculo. Y errores de cálculo nosotros podemos cometer, somos humanos. El tema es que el valor lo tenemos que chequear, ¿sí? Ver y pensar qué es el resultado que nos da. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Está acorde a lo lógico? Bueno, eso es un punto que se corrige, ¿sí? Entonces no es que me equivoqué y fue un error en la calculadora. No, si bien podemos cometer errores como todos, hay que chequear ese resultado y tener el criterio para decir, no, esto no puede ser, no hacer una nota al lado, no me sale el cálculo, pero esto tendría que dar así, porque da una idea de que estamos entendiendo y comprendiendo el problema, ¿sí?, el concepto de la resolución. Finalmente, hay un consejo que da la norma que especifica básicamente la distancia entre centros. ¿Qué dice? Que aconseja que la distancia entre centros sobre el paso de la cadena que elegimos esté por debajo de 80 pasos. Eso es para que no estemos eligiendo, porque ya que elegimos arbitrariamente la distancia entre centros de las ruedas catenarias, no elijamos una distancia excesivamente grande que haga que todo el mecanismo empiece a trabajar de una forma medio deficiente, ¿sí? O que tenga algún problema con las entradas y salidas de la cadena a las ruedas. Por lo tanto, es una verificación, es también otro punto donde se debería cumplir idealmente, pero puede haber alguna variación. ¿Es aconsejable cumplir la norma? Esa recomendación que da, perfecto. Hay cuestiones de normas que aconsejan o recomiendan y hay otras que son, que no, si no se cumple está mal, ¿no?
como toda normativa. Hay cosas que son mandatorias, digamos, y hay otras que son aconsejadas. ¿Sí? Bien, Igual, para profe, que... en Sí, este caso, a nosotros nos habían dado que tenía que ser de 700 milímetros la distancia, ¿o no? Sí, al principio del sí, ejercicio. claro. Sí, eso es lo que pretendo. Es como si ustedes, por ejemplo, van a calcular la cadena que va en una bicicleta. Claro, tenemos Bien, limitaciones de espacio. claro. Entonces están diseñando un cuadro, han soldado un hermoso cuadro de aluminio, el cual tiene cierto espesamiento para las ruedas, porque tiene unas ruedas estándar y están armando y dicen, bueno, la expectativa que yo tengo es de 700 milímetros o 500 milímetros o 1 metro, porque algo tengo que poner, algún parámetro que tengo que poner, que no viene dado por la cadena, viene dado por la maquinaria o por el vehículo que ustedes están diseñando. ¿Mm? Igual que en un compresor de aire, por ejemplo. Tienen un cilindro para acumular el aire, el compresor, tienen motor eléctrico y tienen unas determinadas dimensiones. Pueden ser, y por supuesto están en un rango. Un determinado rango pueden ser 300 milímetros a medio metro y más de ahí no me puedo ir, porque me salgo del cilindro del compresor. Entonces, eh, esas distancias son arbitrarias y vienen dadas por otras consideraciones y no el cálculo de la cadena. ¿Mm? La cadena aconseja, ojo, que hay una relación medianamente que respetar o aconsejable entre ese distanciamiento entre los ejes o los árboles y el paso de la cadena que elegimos. ¿Mm? Sí, sí. Bien, ¿alguna preguntita más? Bien, con respecto a lo que sigue, son dos ejercicios, ¿m?, que ustedes tienen para resolver. El último tiene cierta similitud con el ejercicio anterior, eh, así que tiene cierta facilidad. Y el ejercicio 2 es un ejercicio del cálculo de una cadena para una bicicleta, lo cual les he dejado en la página, en la parte de cadenas, la metodología de resolución, ¿sí? Una posible, una forma de resolver este problema, porque este problema, aparte de la dificultad de calcular la cadena, nos da de cara con la problemática de poder calcular qué potencia debemos transmitir. No está, no es obvia la potencia que debemos transmitir porque hay fuerzas involucradas, hay movimientos. Ustedes saben que la potencia mecánica es cupla por velocidad angular y hay que sacar la potencia que está en juego en este ejercicio. Por ahí es un poquito repasar física, pero es interesante porque nos abre un poco la mente de qué es lo que está o qué es lo que está implicando este ejercicio y la transmisión de potencia de un lado al otro, ¿sí? En un ejercicio simple como si fuera, como es una bicicleta. La guía está, la puse porque bueno, hay muchas preguntas, sobre todo de multiplicar la velocidad de la bicicleta directamente por, o sea, hacer cálculos de potencias que no corresponden. Bueno, en definitiva, tienen una guía ahí para que puedan consultar. Lo mismo, tenemos clase de consulta que va a estar especificada en el recuadro del LEP de cadenas el día que se va a hacer, que es un poquito antes del horario de, de las próximas clases. Así que, bueno, eso sería todo por el tema de cadenas. Si ha quedado alguna dudita, me lo pueden decir. Y si no, bueno, en la clase de consulta lo podemos reforzar. Les aconsejo, sí, intentar hacer la resolución de los dos problemas. Son todos problemas similares, los que vamos a encontrar en los parciales, y lo que se va a intentar evaluar, o se va a evaluar, es que ustedes tengan el criterio para elegir una cadena como lo que hemos estado viendo, ¿no? Una cadena de no una capacidad de potencia abrumadora, sino una cadena optimizada para el mecanismo que se está planteando. Bien. Si no tienen más dudas, entonces damos por finalizada la clase.
Gracias, Profe, profe. Bueno, muy bien. yo tengo una, Perfecto, profe, gracias. Sí, Bueno, profe, gracias. alguien dijo que... sí, Sí. yo tengo una consulta. ¿Puede explicar cómo es la metodología con sus coloquios? Bien, los coloquios. Los coloquios ya están habilitados. Vamos a detener la grabación porque esto ya es... Los coloquios están habilitados para ir presentando los coloquios. Creo que el ingeniero Pilati, creo que les explicó, si no se los aclaro yo, el coloquio tiene que ser unos pocos minutos de presentación del tema y lo que yo requiero es, bueno, un video grabado con ustedes presentando el tema. Creo que el tiempo son máximo 4 minutos o una cosa así. Y bueno, la idea es que lo hayan estudiado, que puedan hacer un resumen y que lo presenten como si fuera un tema que van a presentar el día de mañana, ¿sí? Entonces lo presenten en video y que puedan explicar las distintas metodologías de cálculo que tenemos o lo que ustedes crean relevante del tema. Y bueno, yo se los voy a estar viendo, corrigiendo. Si lo que se corrige en el coloquio básicamente es su expresión, es la preparación que han hecho para el tema, y eso todo va a influir en si lo aprueban o no. Porque, por ejemplo, hay gente que ha hecho coloquios que dice que no sé, que la cadena puede soportar fuerzas en vez de tracción, de compresión, o cosas, no sé, raras que uno ve y dice, no, pero no está de acuerdo a lo que hablamos. Y es simplemente una confusión o armar la presentación muy rápido sin darle el tiempo necesario, o hablar de, no sé, de cadenas que puede perder el sincronismo en su funcionamiento y todo lo demás. Entonces, la idea es, preparen poco tiempo, ¿sí? Son unos pocos minutos, pero lo que expresen, lo expresen bien, claro y sintético, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Profe, Entonces, ¿y los horarios de consulta cuáles son? están en el LEP. Si usted ve los temas que yo voy a dar, está Ah, genial, el gracias. horario de la clase y está el horario de consulta. Entonces ahí yo entro, ustedes hacen las consultas y ya nos preparamos para la segunda o tercer tema que vamos a ver. Bárbaro, gracias. Bueno, Eh, muy bien. Profe, ¿quedó corregido entonces en el LEB el tema de las fechas? Porque como hoy tocaba cables en vez de cadenas, quedaron los horarios en el LEB de los temas corridos. Exactamente, no los corregí antes porque si yo se los corregía, ustedes no sabían a dónde entrar. Entonces, como ya habían quedado así, yo se los corrijo después de esta clase. Ahora voy a corregir el tema para decir, bueno, hoy tuvo cadena, la clase que viene va a ser consulta de cadenas, antes de la clase que vamos a dar, de no sé qué tema tocará, si es acoplamiento, si es cables metálicos, demás, y así va a ser la metodología. Generalmente, 1 hora o 2 horas antes tenemos esa clase de consulta, dependiendo de cuántos sean ustedes y las dudas que se generen. Bien, gracias. Ahora, después que termine la clase, yo les corrijo para poner, el día de hoy ya se dio cadenas, la clase que viene seguramente se va a dar consulta de cadenas para tener lógica. No la semana que viene les tocará conmigo, porque a lo mejor le tocan con NNU o no sé bien, no me acuerdo de memoria el cronograma. Pero la próxima vez que tengan conmigo, vamos a tener antes la clase de consulta. Ok. Profe, Sí, en el LEP no aparecen los coloquios de usted todavía habilitados. sí, la verdad que yo ya los había habilitado y no sé qué pasó, que no lo están mostrando. Voy a tratar de habilitarle el tema de cadenas ahora, para que lo vean. Y la idea es que tenemos una fecha límite de coloquios también, por lo tanto, sería lógico para ustedes ir estudiando el tema y hacer la presentación antes de que venga el otro tema.
les va a aliviar mucho la carga. Si lo quieren hacer todo al último, y bueno, seguramente van a tener que esperar a que lo corrija, con menos tiempo, y les puede ir mal, y bueno, ya van a quedar pendientes los coloquios. Así que lo que aconsejo es que vean el tema ahora, antes de que tengan otra clase conmigo, y que vayan subiendo las presentaciones, así las voy viendo. Ahora lo voy a intentar habilitar, a ver si ya queda definitivamente. Profe, Genial, gracias. en caso de que a nosotros no nos aparezca en LEB, ¿cuál es la vía de comunicación que tenemos con usted para avisar cualquier cosa de la materia? Al mail institucional. Al mail institucional, que ustedes lo tienen ahí en la página. ¿Sí? Bien, gracias. Al mail institucional ustedes me envían un mensaje y bueno, no pude subir la grabación y demás, pero eso no se preocupen porque lo van a poder ver. Yo lo voy a consultar a ver qué pasó con Fernando Guevara, pero no, es una cuestión simple. No se me ocurre qué pudo haber pasado. A lo mejor algún profe lo ocultó sin querer y bueno. Porque lo que veo yo desde acá es que está oculto, nada más, y es simplemente eso. ¿Bien? Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Nos no, vemos. A ustedes, y bueno, estudien el tema que bueno, van a renegar un poquito, pero es fácil, no es un tema complicado. Hay que practicar esos ejercicios y va a salir adelante. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe.